hicieron los emperadores más importantes del antiguo Egipto? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que el antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más fascinantes que haya existido jamás. Nacida a orillas del río Nilo, esta civilización se destaca por sus maravillas arquitectónicas que son muy adelantadas a su tiempo, tanto que hay algunas construcciones que en la actualidad aún seguimos sin saber cómo se construyeron. Ahora bien, durante los milenios que reinaron sobre el país africano, hay una figura que destaca más que las demás, y es la figura de los faraones. Faraones que son considerados dioses que gobernaron en la tierra y que vivieron rodeados de lujos, excentricidades, comodidades inimaginables. Faraones que han pasado a la historia como leyendas vivientes. Pero la pregunta es, ¿qué hicieron los faraones más importantes del antiguo Egipto? Bueno, empezamos con Menes, también conocido como Narmer. Fue el primer faraón de Egipto que reinó aproximadamente desde el año 3150 a.C. y se le reconoce por ser el responsable de haber unificado todas las tierras del delta del Nilo y por fundar la primera capital del país, Memphis, que tenía una posición estratégica para controlar las tierras del Bajo Nilo. 2. Hetepsegmui. Si Menes fundó una primera tierra egipcia, este faraón que reinó aproximadamente desde el año 2820 al 2800 a.C. fue el responsable de unificar el Alto Egipto, la zona que va desde Luxor hasta el Cairo, y el Bajo Egipto, la zona que va desde el Cairo hasta el Delta. Es un hecho fundamental en la historia del país, por lo que sin duda se trata de uno de los faraones más importantes del Antiguo Egipto. 3. Zoser. Zoser fue el segundo faraón de la tercera dinastía, que gobernó aproximadamente desde el año 2665 hasta el 2645 a.C. y fue el primer faraón que mandó a construir una de las obras más características de la arquitectura egipcia, la pirámide escalonada de Saqqara, y ese es esencialmente el motivo por el que pasó a la historia. Y ahora hablaremos de los faraones Keops, Kefren y Miserino. Estos faraones deben su fama mundial a la pirámide de Giza, una de las maravillas del mundo antiguo. 4. Keops. Este faraón reinó aproximadamente desde el año 2589 al 2566 a.C. y destacó por sus estrategias militares. A pesar de todo, existe una leyenda negra alrededor de su figura. La leyenda dice que su deseo de completar la pirámide de Giza era tal que prostituyó a su hija para financiar los costes. Según Heródoto, filósofo e historiador griego, Keops fue uno de los faraones más ambiciosos y crueles que tuvo el antiguo Egipto, aunque su gran legado, y por lo que hoy es conocido, es por la Gran Pirámide de Giza, una de las obras arquitectónicas más famosas del mundo. 5. Kefren. Este faraón reinó aproximadamente desde el año 2547 al 2521 a.C. y durante su reinado construyó su pirámide junto a la de su padre Keops. Además, se dice que el rostro de la gran esfinge de Giza es el suyo. 6. Miserino. Este faraón era el hijo de Kefren y reinó aproximadamente desde el año 2523 al 2511 a.C. y era considerado un faraón bondadoso a razón de que abrió los templos al culto que habían sido cerrados por su padre Kefren y por su abuelo Keops. 7. Teti. Se le recuerda por ser uno de los faraones más justos que tuvo el antiguo Egipto y reinó aproximadamente desde el año 2345 al 2323 a.C. Este faraón trató de crear un gobierno centralizado, ya que entendía que los nomarcas, que eran los jefes de las administraciones locales, cada vez tenían más poder y eximió de impuestos a la región de Abidos debido a problemas climáticos y de cosechas, algo inaudito hasta entonces. 8. Hatshepsut. Fue la primera reina faraón y para poder ascender al trono, en el momento de su coronación estaba disfrazada de hombre. Reinó aproximadamente desde el año 1513 al 1490 a.C. Se le recuerda como una de las pocas mujeres faraonas del antiguo Egipto y al parecer fue una de las monarcas más maduras, inteligentes y ambiciosas que pasaron por Egipto. Pero no estaba sola. Senenmut, además de ser el arquitecto real, fue su gran apoyo.
Asimismo, asumió el trono tras la muerte de su marido Tutmosis II, hasta que su hijastro Tutmosis III alcanzase la mayoría de edad. Pero una vez Tutmosis tuvo una edad suficiente para ser faraón, la reina no renunció al poder y ambos gobernaron conjuntamente. Esta faraona construyó el templo de Deir el-Bahari, uno de los más impresionantes del Valle de los Reyes. Ahora bien, el templo de Hatshepsut es una de las visitas más interesantes en un viaje por Egipto, aunque en ese templo hoy en día no queda prácticamente rastro de la reina. Esto debido a que cuando murió, su hijastro Tutmosis III destrozó todos sus recuerdos. 9. Amenofis III. Convertido en faraón con tan solo 12 años de edad, Amenofis III es uno de los grandes faraones de Egipto y reinó aproximadamente desde el año 1387 al 1348 a.C. Asimismo, fue tan importante que milenios después se le consideraba una deidad secundaria, conocida como Amenofis, hijo de Apu. Mantuvo la grandeza del imperio gracias a su astucia, su gran diplomacia y sus matrimonios, como el que contrajo con la reina Ti, que tuvo un rol imprescindible durante su reinado. Además, durante su reinado se llevaron a cabo construcciones fantásticas, entre ellas su gran templo en Tebas, el más grande del país, puertos, canales y muchos más. 10. Akenatón. Akenatón, que ha reinado aproximadamente desde el año 1353 al 1336 a.C., ha pasado a la historia como el faraón hereje. Esto debido a que durante su reinado impuso un modelo religioso en donde el dios Atón, el dios del sol, es el centro. Esto y el traslado de la capital a Amarna, la antigua Ajetatón, dieron inicio al periodo de Amarna. En esa línea, estos cambios no duraron mucho, ya que tanto ni el pueblo ni el culto al dios Amón estaban dispuestos a aceptar la nueva religión. 11. Tutankamón. A pesar de que su reinado fue corto, desde el año 1336 al 1327 a.C., y no destacó especialmente entre sus contemporáneos, Tutankamón es sin duda uno de los símbolos actuales del antiguo Egipto. Además, Tutankamón también es conocido como el faraón niño, ya que solo reinó desde los 9 hasta los 19 años. Es uno de los grandes faraones de Egipto, no tanto por lo que hizo en vida, sino por su tumba. Esto debido a que corría el año 1922, cuando el arqueólogo Howard Carter y un grupo de exploradores encontraron intacta la tumba de este faraón en el Valle de los Reyes. Los británicos quedaron fascinados por la cantidad de joyas y tesoros que albergaba esta tumba, no solo por su belleza, sino por su valor histórico. Gracias al descubrimiento de esta cueva funeraria sin profanar, hoy en día podemos conocer cómo vivían los ciudadanos de esta fascinante civilización. Otro de los motivos que hicieron que el joven faraón saltara a la fama fue la llamada maldición de Tutankamón, ya que varias de las personas que colaboraron en el descubrimiento de su tumba fallecieron poco después. A pesar de que hoy en día está demostrado que esto era un simple mito, durante los años 30 los periódicos llegaron a atribuir muchas muertes a este fenómeno. Hoy en día se pueden admirar los tesoros de Tutankamón en el Museo Egipcio del Cairo. 12. Seti I. Este faraón gobernó aproximadamente desde el año 1294 al 1279 a.C. y es recordado por ser un faraón que se preocupó de devolver la paz al antiguo Egipto tras unos cuantos años de revueltas y luchas, y lo hizo involucrándose personalmente, y es que fue uno de los faraones guerreros más importantes. 13. Ramsés II. Ramsés II es sin duda el faraón más grande del Imperio Nuevo. Su reinado duró 66 años, a razón de que tomó el relevo de su padre Seti I a partir del año 1279 a.C. y gobernó durante más de 6 décadas, hasta el año de su muerte en el 1213 a.C. Y durante su gobierno construyó fascinantes ciudades y grandes templos, como el famoso Templo de Karnak, y una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes del mundo, el Templo de Abu Simbel, dos de los monumentos más importantes que podrás visitar si viajas a Egipto. Es decir, una visita imprescindible para terminar cualquier crucero por el río Nilo.
Ahora bien, se cree que murió con aproximadamente 90 años, pero a pesar de que lo enterraron en una tumba fascinante que pertenece al Valle de los Reyes, su momia se trasladó a un escondite para evitar que los saqueadores dañaran su cuerpo. Hoy sus restos se encuentran en el nuevo Gran Museo Egipcio. Y finalmente llegamos a Cleopatra VII. Cleopatra VII fue la última faraona del antiguo Egipto, que gobernó aproximadamente desde el año 51 al 30 a.C. y pertenecía a la dinastía tolemaica. A pesar de que nos imaginamos a Cleopatra como una reina egipcia tradicional, esta faraona no era egipcia, sino macedonia, que se casó con su hermano Ptolomeo XIII, comenzando a reinar juntamente con él. Pero es necesario mencionar de que con él no se llevó muy bien, que digamos, tanto que el mismísimo Julio César tuvo que ir a Egipto a poner orden. Y se cree que cuando llegó Julio César, Cleopatra lo enamoró presentándose como regalo para él, desnuda y envuelta en una alfombra. Era considerada una de las mujeres más bellas de su época, además de ser culta, inteligente y diplomática. Finalmente, su hermano Ptolomeo XIII fue derrotado y ella se quedó con el trono, pero durante su reinado, Egipto estuvo dominado por Roma, por lo que tras diversas rencillas y guerras, esta famosa faraona acabó teniendo un romance con Julio César. De esta relación nació Cesarión y tras la muerte del emperador romano, esta mujer, Cleopatra, se casó con Marco Antonio, con el que tuvo 3 hijos, y tras la derrota de ambos a manos de Agripa, la reina se suicidó, dejándose morder por una serpiente venenosa, y al morir Cleopatra VII, el imperio cayó en manos del Imperio Romano. En síntesis, podemos decir de que el antiguo Egipto fue gobernado por distintos emperadores a través de los años y que las acciones que realizaron durante su reinado generó que el imperio crezca en el campo político, económico, social, cultural, y hasta el día de hoy nos quedamos fascinados, maravillados por lo que hicieron y por el legado que nos dejaron.